Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder y el amor, como siempre lo deseo. Quiero que reflexionemos hoy sobre la vida de San Pedro Chanel. Este hombre nació en Francia en el año 1803. Después de su primera comunión, despertó su vocación misionera, descubrió cuál era su misión y su labor en este mundo. Posteriormente fue formado y educado por un sacerdote espiritual, maduro, profundo y lleno de la gracia de Dios, que lo formó, lo adoctrinó en todo lo que tiene que ver con el Evangelio y con la experiencia de Dios. Una vez ordenado sacerdote, lo enviaron a una parroquia a la cual este hombre reconstruyó y revitalizó con todas sus fuerzas y el dinamismo del espíritu que estaba impreso en él. 4 años después decidió ingresar a una comunidad misionera y en esta comunidad le enviaron a una isla del Pacífico y allí, donde habían unas tribus caníbales en guerra, en medio de una situación muy difícil, este hombre con el poder de Dios logró establecer la labor apostólica con mucha eficacia. Pese a las dificultades, logró evangelizar los jóvenes, aprender el idioma de la isla, esparcir la gracia de Dios a todos los nativos y lograr grandes conversiones. Pero el cacique de la isla pensó que él estaba llenando a todos los indígenas de supersticiones raras que podrían o que estaban desatando más bien la ira de los dioses. Entonces empezó a tener sentimientos muy negativos por este grande misionero, pero lo que desató la bronca, el resentimiento total hacia el misionero fue cuando el hijo del cacique de la isla se entregó a Jesús de Nazaret. Por esta razón el cacique lo mandó a decapitar con un hacha, le cortaron su cabeza y murió mártir. Quiero que reflexionemos entonces sobre las enseñanzas tan especiales que nos deja San Pedro Chanel. Número 1, después de su primera comunión, a los 15 años, descubrió su verdadera vocación misionera en este mundo. Esto es importantísimo. Miren, la primera comunión a veces se va tomando como un rito social, como un cumplimiento de una tradición religiosa nada más. Y quiero que tomemos conciencia de la importancia de este sacramento. En la primera comunión es donde nos hacemos miembros activos de la fe en Jesucristo de Nazaret. Es donde nos preparan y nos catequizan para recibir a Jesús en las especies del pan y del vino. Es donde nos enseñan cómo vivir en comunión con Dios, cómo vivir en gracia de Dios. Es donde somos capacitados, preparados, cuando tenemos uso de razón para vivir nuestra fe cristiana. A veces se critica que nos bautizan cuando somos niños y no vemos ni entendemos nada y somos unos bebitos. Esto tiene una razón muy válida en nuestra iglesia. Sí, nos bautizan siendo bebés. En ese momento nos activan y nos inician también en la vida cristiana, pero cuando tenemos uso de razón, capacidad inteligible, a ciertas edades, 10, 11, 12 años, nos regalan la primera comunión o a veces a más tempranas edades, cuando ya comprendemos. Y si este sacramento verdaderamente se prepara como es debido, si en este sacramento al alumno, al niño que se está formando, de verdad le saben sembrar el Espíritu Santo, le engendran a Cristo en el corazón, créanme que va a ser un cristiano que en adelante va a caminar por los senderos de la santidad y va a ser un hombre de bien y de luz para este mundo. En la primera comunión se nos enseña a amar a Dios, a amarnos a nosotros mismos, a amar a los demás. Fue así como este misionero San Pedro Chanel allí descubrió cuál era la razón de ser en este mundo y su vocación. Y esto es muy importante. Él descubrió su vocación religiosa, pero existe también en los que no somos religiosos la vocación profesional o la vocación humana. Y simplemente la vocación es la forma en que nosotros decidimos invertir nuestra vida. Es el perfil que le damos a nuestra existencia desde una terapia ocupacional. En esa dirección es bien importante tener clara la diferencia entre la vocación y la profesión. En la actualidad hay mucha confusión en esto. La vocación es aquella que va en coherencia con mi temperamento, con mi carácter. Recordemos que el temperamento viene en nosotros. La palabra temperamento, viene de temperatura. O sea que con el temperamento nacemos. La psicología habla de unas teorías de los temperamentos. Los sanguíneos, que somos más emocionales, los coléricos más racionales, los melancólicos más introvertidos, más silenciosos, más callados,
más reflexivos y los flemáticos más tranquilos, más calmados, más serenos. En esa dirección yo debo tener claro cuál es mi temperamento, pero también conocer mi carácter. La palabra carácter viene de característica y el carácter entonces son las características que vamos imprimiendo en nuestro proceso evolutivo a lo largo de nuestra vida. Esto viene de la familia, las instituciones educativas y del medio en el que crecemos. Entonces es bien importante saber quién soy, cuál es mi temperamento, cuál es mi carácter, mis características, cuáles son mis cualidades, mis habilidades, cuál es mi forma de ser o mi personalidad, que es la manera en que exteriorizo quién soy. Cuando yo tengo claridad entre estas cosas, sé para qué estoy en este mundo, sé para qué estoy bueno, sé qué es lo que me apasiona, qué es lo que me produce fuego en el corazón, lo que hace arder mi vida de anhelos grandes de invertirme en algo. Pero muchas personas no son coherentes con su vocación, sino que se van detrás de lo que más dinero le produzca, más los enriquezca. Entonces nos encontramos con personas muy adineradas, pero que no son felices. De ahí la importancia entonces de tener claridad en esto, entre la vocación y la profesión. Vocación, lo que va impreso en toda mi estructura de ser. Profesión, la que puedo ejercer, que puede ser cualquier profesión. Es muy importante. Entonces este misionero tuvo muy claro esto y tuvo una grande ventaja, que fue un director espiritual lleno de Dios, un director espiritual que también caminó en santidad. Y es que por ahí dicen coloquialmente: ay, qué buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé muchos y muy buenos y muy santos directores espirituales, hombres y mujeres que sean verdaderas lumbreras para iluminar las generaciones en Cristo Jesús. Yo hoy personalmente le doy gracias a Dios por las personas que han dirigido mi vida, que me han asesorado. Hoy agradezco a Dios, miro al cielo y digo: gracias, Señor, porque viendo cada una de las etapas de mi vida hasta el día de hoy, siempre Dios ha mandado verdaderos ángeles, hombres llenos de sabiduría, de instrucción, de luces de Dios, que me han asesorado y me han dirigido, que no, si no hubiera sido por ellos, en su momento habría cometido grandes y terribles errores. En ellos he podido desahogar mis angustias e encontrar luces, esperanzas. En ellos he podido encontrar la luz de Cristo. Así que hoy agradezco a ellos con nombre propio. Dios los conoce y todos los días elevo oraciones por ellos, pero hoy me corresponde a mí también ser buen mentor, buen asesor espiritual de otras personas a las que trato de ayudar con todo mi amor. Entonces es bien importante este segundo aspecto, tener un buen director espiritual o varios directores espirituales. Yo lo he hecho con varios en diferentes momentos de mi vida. Al día de hoy tengo varios asesores espirituales. Bendito sea Dios. Pero también analicemos algo bien importante de San Pedro Chanel. Y es que le enviaron a evangelizar a una isla donde unas tribus estaban en guerra, eran caníbales, habían muchas dificultades. Sin embargo, este hombre demostró el ímpetu, el carácter espiritual, y pese a ello, a las dificultades, a las amenazas, logró evangelizar a los jóvenes, cuidó a los enfermos, aprendió el dialecto de los indígenas de esta isla. Esto indica que la evangelización requiere de hombres valientes, de hombres entregados, abnegados, que no tengan intereses particulares, que el único interés sea sembrar a Cristo en los corazones, engendrar a Cristo en los corazones, como decía el apóstol Pablo. Ustedes en este mundo pueden tener muchas personas que les hablen de Jesús, pero solamente han tenido un padre en la fe que les engendró a Cristo en el corazón, y ese fui yo. Lo decía con una autoridad impresionante. Este hombre, San Pedro Chanel, es un ejemplo maravilloso, pero también se nos dice en la historia de este hombre que lo enviaron a una parroquia y la revitalizó y la reconstruyó. Hoy necesitamos verdaderos evangelizadores, sean sacerdotes, religiosos, religiosas o laicos, verdaderos y auténticos evangelizadores que revitalicen, reconstruyan esta humanidad, que no la juguemos toda por Cristo, que seamos modelos de vida en coherencia, en rectitud y en integridad, que si bien es cierto que hemos cometido errores, hemos fallado, hemos pecado, que nos levantemos y rectifiquemos nuestra vida y caminemos en rectitud e integridad, porque si nos dejamos primero reconstruir
reconstruir por Cristo, revitalizar por Cristo, podemos reconstruir y revitalizar muchos seres humanos para que en el mundo haya un avivamiento espiritual, para que haya un resurgir grande en estos momentos que la humanidad pide a gritos que se levanten y que surjan verdaderos santos como San Pedro Chanel. Te propongo que hagamos un momento de oración. Padre Celestial, te pido en este momento que nos regales en esta hora al mundo, a la humanidad, verdaderos evangelizadores que caminen en santidad. Tú dijiste, Jesús, que la mies era mucha y los obreros pocos. Hoy elevo mi oración unido a todos los hermanos que oran a diario para que nos mandes grandes evangelizadores santos, santos, Señor, sean sacerdotes religiosos, religiosas o laicos, que descubran su verdadera vocación, que vivan profundamente el llamado de Dios desde el sacramento de la primera comunión y todos los sacramentos de iniciación cristiana, que verdaderamente seamos dóciles a nuestros directores espirituales y los obedezcamos, pero que también nos dejemos revitalizar, reconstruir por Cristo y revitalicemos, reconstruyamos, y que no importando las adversidades que se nos presenten, podamos llevar a cabo la tarea que tú nos has encomendado. Todo esto te lo entrego, Padre, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo y el Espíritu Santo viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén.